Rescatar historias para acercar un pasado que nos abrió camino a este presente. Amplificar las luchas de hoy. Reescuchar voces. Visibilizar a trabajadoras de prensa cuyas luchas fueron y son fundamentales en la construcción de una comunicación feminista, democrática, con equidad y con derechos laborales. Esto es Mirá cómo nos contamos. Mirá cómo nos contamos. Historias de trabajadoras de prensa en la Argentina. Me entero en este tiempo que por mi historia muchos chicos y chicas me escriben por privado y están estudiando hoy locución. Para locutoras, para locutores, o comunicación o periodismo, chicos o chicas que por ahí se están autopercibiendo, chicos que por ahí no se imaginaban que esto podía ser posible, sirve de motivación y sirve también de inspiración para que se animen. La frase cuando me dicen si vos pudiste yo puedo, creo que eso es algo que cierra, ¿no?, el concepto. Diana Surco conduce el noticiero central de la TV pública desde marzo de 2020. Un hito que la convirtió en la primera conductora trans en la historia de la televisión argentina y en una referencia en la lucha por los derechos del colectivo LGBTIQ+. En este episodio vamos a conocer su historia. Los recuperados en total ya son 6.295.472 desde el comienzo de la pandemia. Según datos de Datafolia, Lula superaría holgadamente tanto a Bolsonaro como a Moro en las elecciones presidenciales. Mañana es un día especial, 6 de noviembre, 30ª edición de la Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires, y además tiene un componente muchísimo más importante porque se reclama por la ley integral trans ya. La ministra de Educación porteña Soledad Acuña quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones cuando se refirió a los niños y las niñas que perdieron la escolaridad por el tema de la pandemia. Nació en octubre de 1979 en el partido bonaerense de Hurlingham, en plena dictadura cívico-militar y en el seno de una familia de clase trabajadora. Mi mamá me tuvo sola, lamentablemente no se hizo cargo o no fue responsable la persona que llamaba y la abandonó, por lo que tuvo que criarme sola. Y creo que eso también, más allá de que forma parte de mi historia, de alguna manera es un componente en el cimiento y la construcción de mi vida. Cuando conoció a quien yo después llamé papá, que fue mi padrastro, yo tendría 2 años y medio aproximadamente cuando ella fue a vivir con él, y luego se casaron. El apellido que llevo hoy en día, Surco, remite a mi padrastro, en realidad, que me adoptó. Mi papá siempre fue el almacenero del barrio. Recuerdo que la Argentina atravesaba momentos muy difíciles en los 80 y los 90. Se me viene a la cabeza la época del menemato, por ejemplo, que fue muy dura porque había poco trabajo, y entonces el almacén empezó a producir menos. Su madre, ama de casa, salió a trabajar de empleada doméstica para pagarle sus estudios en un colegio de curas. Desde el jardín o el preescolar hasta el 4º año del secundario asistí a ese colegio católico. No es un dato menor tampoco, porque al ir a un colegio católico lógicamente está la inculcación religiosa, y la inculcación religiosa tiene normativas, tiene leyes religiosas que te bajan, digamos. Entonces, de alguna manera eso afectaba directamente o era transversal a mi propia vida, porque no podía expresarme, no podía ser quien yo realmente sentí ser siempre desde la infancia. Y creo que desde que tengo uso de razón nunca me sentí identificada con el grupo de varones, sino con el grupo de nenas. El 5º año lo terminé en un colegio estatal, me acuerdo, porque tendría 18 años y fue mi quiebre, mi momento bisagra, que fue cuando me encontré, cuando en mi interior transversalmente me atravesaba la esencia, el espíritu, el alma, la conciencia, y eso era el género que pulsaba. El género que pulsaba y que me decía que yo era Diana y que siempre fui Diana.
Diana cuenta que el amor por la locución y la comunicación comenzó cuando tenía 11 o 12 años. Su primera prueba fue grabar en un cassette un mensaje por el Día de la Madre. Después vinieron sus devociones por las voces de algunas locutoras en la radio. Y un juego, el de imitarlas. Me acuerdo que mis compañeras y mis compañeros me hacían hacer personajes y yo imitaba voces, entonces se quedaban sorprendidas y sorprendidos por cómo que todavía no era Diana para la vida, o sea, no era autopercibida Diana, porque reitero, fui a un colegio de curas. Entonces, como el chico, el varón, ese chico hace voz de mujer, era como lo llamativo, ¿no? Que hoy a la distancia, y que está bueno que empecemos a hablar de estos temas porque también lo quiero imponer sobre la mesa. Hoy yo pregunto qué sería una voz de mujer y qué sería una voz de varón, ¿no? ¿Qué es una voz trans, por ejemplo? ¿Cómo la identificamos? Esto de cuando me dicen, Diana, buscan una locutora trans para tal publicidad. Y bueno, ¿y qué es una voz trans? ¿Qué tiene que tener una voz trans? ¿Tiene que parecer una voz de, entre comillas, mujer? ¿Qué es una voz de mujer? ¿No? ¿Cuáles son los tonos que se encuadran para que se diga voz de mujer, por ejemplo? Hay mujeres que tienen tonos graves, muy graves. Ya siendo Diana para el mundo, se animó a empezar a estudiar locución en el ISER, cuando tenía poco más de 30 años. Ingresó a la institución con el DNI que le asignaron al nacer. Recibió el título con un nuevo documento, que llevaba la identidad que había elegido a sus 18 años. Para mí fue una bisagra el ISER cuando me recibí, porque a partir de ahí, con ese título que me esforcé mucho por tener el carnet, pude ingresar al poco tiempo, a los 2 meses ya estaba trabajando en radio de la ciudad de Buenos Aires. No paré desde que me recibí. Todas las actividades culturales porteñas en la 2x4. En el espacio cultural Julián Centella se proyectará la película Buscando a Tita, de Teresa Constantini, un particular homenaje a la figura de Tita Merelo. Entonces, imagínense lo que significó para mí, ¿no? Fue como el cierre en ese momento de lo anhelado o buscado luego de haberme recibido, ¿no? Esta cuestión de eso es lo que yo buscaba, poder tener trabajo, algo tan simple y a la vez no menor como eso, ¿no? Como cualquier persona, sobre todo poder trabajar de lo que nos gusta. Entonces ahí, por supuesto que se dieron un par de bisagras y la verdad que espiritualmente, energéticamente e históricamente, incluso por mi identidad de género, me cambió parte de mi vida. La temporada 2020 del noticiero, como siempre, serán 4 ediciones y muy pronto saldremos al aire a partir de las 20, por ejemplo, el horario central, en donde yo estaré, quien les habla, Diana Surco. Mirá cómo nos contamos. Ese es el camino individual, pero a la vez también no me desentiendo, y acá voy con lo que les quería decir, que la lucha también es colectiva, porque si no se hubiesen dado el marco histórico en donde se venía y se sigue viniendo de una lucha histórica del colectivo LGTBIQ+, pero sobre todo del colectivo o las identidades más vulnerables y vulneradas y vapuleadas de la historia del colectivo diverso, que son las personas trans y travestis, no se hubiese dado el marco o la instancia en esta Argentina distinta, en donde tuve una ley de identidad de género que a mí también me benefició. Una ley militada desde el propio colectivo, incluso con sangre en el medio, con vidas que se han ido. Por eso no me desentiendo y yo abrazo justamente esa construcción colectiva. Pero esto es un noticiero y queremos hacer mención al 31 de marzo precisamente para visibilizar quienes estamos, pero también los reclamos que faltan. Y abrazamos los avances en materia de género y en materia de legislación, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans, la ley de matrimonio igualitario en el 2010. Todo eso hace un andamiaje de leyes jurídicas que nos protegen y que nos puso a la Argentina a la vanguardia. Por primera vez se adoptó esta política concreta de poner al frente de un noticiero central también a una mujer trans. Porque además soy una profesional recibida, entonces me gusta cuando me dicen, porque me hacen sentir lindo y bien, cuando me dicen, Diana, te lo ganaste, te lo mereces. Y yo creo que fue así, también fue al esfuerzo empleado en estos años previos. No me quiero reducir al esfuerzo o a la historia de vida, porque todos y todas y todes y las personas tenemos historias desde la infancia, gente que la pasa mal, indistintamente del género. Entonces,
No me quiero reducir a eso, pero sí, obviamente, digo lo que nos sucede como historia a las personas trans, porque es una realidad también la violencia vivida por la estigmatización y los prejuicios. Pero estar en la conducción de alguna manera me pone en un lugar, sobre todo como mujer trans, en donde la palabra y la voz se escucha desde otro lugar y se percibe desde otro lugar, desde la sociedad. Entonces se vuelve una referencia. Al volverse una referencia, tiene una responsabilidad en el medio, obviamente que sí, claro que sí. Perdón, señor presidente, me ha llegado información de la comunidad trans que, por ejemplo, hay personas que especulan en lo que refiere a los alquileres y les suben los costos, o incluso se habla de desalojos también a las personas trans. Eso es una injusticia total, es una avivada. Es que no hay ningún derecho a que hagan eso. Lo que tienen que hacer es simplemente decir no tienen derecho porque va a haber un DNU que los ampare, no hay ningún derecho, ¿no? Yo me enteraba minutos antes de la conferencia que nos iba a dar el presidente de la Nación al noticiero, me llega desde una fuente que estaban desalojando a compañeras trans travestis de un hotel de 11. Entonces, ¿cómo concebir la idea de que en plena pandemia, con el temor del virus circulando, no se contemple incluso desde lo humano? Y bueno, la sorpresa fue esto de que él decretó, ¿no? Esto de prohibir los desalojos y demás, le cambió la vida a estas chicas, que me acuerdo que al rato después una colega me hace llegar el comentario, me dijo, ¿vos te diste cuenta de lo que está pasando en Twitter? Como lo que se generó. No me importó a mí el Twitter, pero sí me puso ahí como no digo en alerta, pero sí dije, el camino es por acá, pensé. Me refiero al camino es por acá, me refiero al comprometerse con cuestiones concretas de la sociedad. Ahí está la votación. 55 afirmativos, 1 negativo, 6 abstenciones. Muy bien. Salió la ley, Diana. Así es. Hace instantes nada más, Alfredo, y vemos un poquito ahí la sesión. Estoy mirando la pantalla, el monitor aquí en nuestro estudio. Yo también estoy relojeando de costado. Eso quería que veamos. Sin ahí dudas. Estamos viendo algunas referentes activistas del colectivo trans que vienen peleando, luchando a las militantes. Ahí vemos a Daniela Ruiz, por ejemplo, también activista trans. Y las nombro porque son muchas las compañeras trans que han puesto el cuerpo, que han puesto la batalla en el trabajo de territorio, en el día a día, en las incluso charlas, conferencias que se habla de las ESI, por ejemplo, también en las escuelas. La sociedad de alguna manera comienza a recibir este mensaje, la necesidad de sensibilizar sobre estos temas y esta ley tan necesaria. Lo festejamos, yo a nivel personal lo festejo mucho, es un día histórico para nosotras, las compañeras trans y también los compañeros, los varones trans que están también en nuestro gran colectivo LGBTIQ. Es un día de celebración e histórico, lo estamos viviendo en este momento. Cuando se aprobó el cupo laboral trans, justo me toca presentar a mí la cobertura en el Congreso, ¿no? En vivo, en el momento. Y sale la ley y tal fue la emoción que me encontré en una disyuntiva, porque por un lado yo siempre pongo lo mejor de mí, quiero ser profesional en la conducción porque es mi trabajo, y sentía que no me quería quebrar, pero la emoción era tan fuerte, entonces ahí como que estuve en un momento que hasta incluso tuve unos segundos para reaccionar, no reaccionaba al principio, y me emociona hasta el día de hoy. Casi sin querer, Diana se convirtió en una pionera y en un faro, pero sabe que sin las luchas de las travestis y las trans que ya no están, su presente sería otro. Su legado, dice, está en el futuro, en una historia contada por ellas y por ellos, en una historia que les incluye, en una historia que ya empezó a escribirse. La responsabilidad para mí también está puesta proyectada a futuro. Mostrarme bien y mostrarme profesional es una manera también de dejarles un piso de inspiración para los chicos y chicas que hoy empiezan a soñar con un futuro mejor y que la calle no va a ser el único destino. Entonces ahí está cómo me veo desde donde estoy y cómo me seguiré viendo, sea en televisión pública o sea en otro lado en el futuro. El día de mañana mi idea es que las chicas trans y los chicos trans y las chicas y los chicos o chiques que están buscando su lugar para encontrarse y ver qué quieren hacer con su vida, bueno, mi idea y mi sueño es que no tengan el camino tan difícil como hemos tenido otras. Esto fue Mirá cómo nos contamos, historias de trabajadoras de prensa en la Argentina.
un proyecto ganador del concurso Nuevas Narrativas, edición podcast del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. La idea, producción y realización son de Mavi Sosa, Luciana Rosende, Aldana Somoza y Lorena Tapia Garzón. La locución es de Felicitas Bonavita. La narración fue de Lorena Tapia Garzón. La edición estuvo a cargo de Renata Estela. La música es de José Ferrufino, Diego Cueto y Ani Chiván. La mezcla y grabación las hizo Joaquín Chiván en el estudio Palta. Agradecemos a Gastón Fedeli y Juan Pablo Ábalos por su aporte en grabación y a Ariana Pérezón por su asistencia.